charlar un poco de algo más íntimo tuyo, de tu día a día como practicante de la demonología. ¿Cómo es, en qué consiste tu práctica, tu día a día? ¿Es devocional o es transaccional con los demonios? Es decir, devocional en el sentido de que es algo que, como digamos el cristianismo nos hace ver la devoción de ir, prender una vela, cumplir un ritual X, o simplemente es transaccional de necesito esto, a cambio doy esto. ¿Cómo es tu día a día con ellos? Yo pienso que es un punto medio. No se cae en la devoción de inclinarse ante ídolos todos los días, prender velas a estatuas frías. Tiene un poco de eso, pero no es el punto. Y tampoco es meramente transaccional de, como muchos grimorios muestran, yo invoco este demonio, le doy esto a cambio de esto y pim pum pa. Es un término medio, sí hay peticiones, sí hay mucha meditación. Es cierto que tenemos estatuillas, prendemos velas como la mayoría de los dogmas, pero es un punto medio, es más un vínculo interno el día a día. Dijiste una palabra que llamó mi atención. Explícame la diferencia técnica entre invocar y evocar. ¿Y cuál te gusta más de las dos? Bien, la invocación es contrario a lo que se ve en las películas de Hollywood, que solo aplican ese término, el término de invocación, es llamar hacia adentro, es decir, manifestar la energía, la esencia, el concepto del demonio en el interior de uno. Es decir, entrar en trance, meditar, meditación profunda. Eso es invocar, contrario a la idea de Hollywood, ¿no? Evocar es llamar hacia afuera, es tratar de buscar una manifestación externa a uno mismo, del demonio. Sean mediante pactos, mediante acuerdos, mediante la adivinación física, es decir, por cartas, runas. Me estás diciendo que entonces para producirse una comunicación, un vínculo con los demonios, hay un sistema interno, que es la meditación, y alguna ritualística específica que nos ayude, digamos, a crear ese vínculo. Y también está lo externo, es decir, aquello más material, por decirlo de una forma, Sí, que es a través de los sistemas de adivinación. sí. ¿Un demonio se puede comunicar con sistemas adivinatorios tradicionales como por ejemplo el tarot? Sí. En la demonología, en ninguna de sus ramas o de sus escuelas tiene un método adivinatorio físico, sean cartas, runas, no existen dentro de la idea de la demonología, pero sí se puede adoptar siempre y cuando sepas leer cartas o interpretar runas. Y en tu caso, ¿cuál es el sistema que más te gusta para la evocación? ¿Tenés un sistema preferido con el cual, digamos, poder tener comunicación con ellos independiente de la meditación? Para la evocación me gusta el fuego, La lectura por fuego. la lectura por fuego y la lectura de brasas. Interesante. ¿Y cómo es eso? O sea, se tiene que hacer una llamarada. La lectura por fuego puede hacerse en una vela, en cualquier, no lo hacen en un encendedor, Claro. pero o por vela o por un fuego grande, depende de lo que... La demonología está muy asociada al fuego, ¿no? Sí, Muy asociada al fuego. E irónicamente también cuenta con deidades que están relacionadas al agua y al aire incluso. sí, agua, aire, tierra y fuego, Partes de los elementos principales, eh, los elementos clásicos. los elementos clásicos, ¿no? Bien. Eh, Estás siendo muy modesto, hay que decirlo, pero sé que creaste un mazo o un oráculo en realidad de cartas que
representa tu dogma y lo que has aprendido a lo largo de todos estos años del tema demonológico. ¿Cómo fue ese proceso? Y respondió a una necesidad, más que nada. Sí podía interpretar, yo uso el mazo egipcio, sí se puede canalizar esa energía de interpretar el mensaje, pero sentí que no era propio, por lo que respondió a una necesidad de representarse ellos mismos. ¿Y cómo fue el sistema de elegir las cartas, los diseños? ¿Recurriste a tus investigaciones? ¿Recurriste a alguna especie de sistema de invocación, es decir, meditar, ver algún tipo de ¿cómo es? Visión onírica? ¿Cómo fue la construcción de esas cartas? Lo, el término práctico sobre el orden, las funciones, los elementos fue conocimiento Adquirido ya. adquirido ya. Después lo creativo sí se lo encargo a la meditación. Y ahí digamos que pudiste darle rostro o cara o figura a aquello que simplemente era una deidad energética que quizás no tenía una forma específica. Sí, lo que sucede es que las formas difieren mucho a veces una de otra y para eso me guié por la meditación, principalmente para los aspectos que darle, que respondan a una visión común, pero sin perder su esencia dogmática. Perfecto, o sea que fue un trabajo de largo tiempo, pero a la vez me imagino que se habrá facilitado por la cantidad de conocimientos ya adquiridos. Sí, hubiera sido más difícil empezar de cero, evidentemente. Bien, y ahora explícame, dentro de tus rituales, ¿cuál es el papel que juegan los sigilos, los ens, que son los cánticos, o los sacrificios, sean estos simbólicos o reales? ¿Son importantes, no son importantes? ¿Cómo manejas eso? Y depende de la entidad o demonio con el que se esté trabajando, lo que representa y el vínculo que existe con dicho demonio. Para mí sería mucho más simple en términos materiales o de sacrificio, de parafernalia, trabajar con Belcebú, con quien tengo un vínculo muy íntimo, muy estrecho, que trabajar con Bael, que es un desconocido para mí prácticamente. Y en tu dogma, por ejemplo, ¿tenés algún, digamos, algún demonio específico que se encarga de vos? ¿O podés trabajar con todos por igual? En mi caso, yo estoy coronado para Belcebú, lo que lo hace mi chaperón constante. Bien. Por medio de, como Belcebú es un rey, tengo habilitado para trabajar con sus vasallos. Y tengo otros vínculos por fuera de lo que es la familia de Belcebú. Ok, dijiste una palabra interesantísima, coronado. ¿Qué es un coronado? Un coronado es una persona, cultista evidentemente, que es elegida, no quiero decir elegida, pero no se me ocurre otra palabra, que es elegida por un demonio bajo interpretación del maestro del dogma para encarnar las cualidades y defectos de ese demonio. Y ahí está una palabra muy que de repente en el mundo moderno de hoy y con el ego humano destilando en todas partes, dijiste encarnar las cualidades y los defectos de ese demonio, pero no sos el demonio, No, sos un puente a lo que él es. sí, un 0.1%. A lo que él es.
Entonces, a raíz de eso, eh, se puede decir que uno puede, porque lo veo mucho en redes sociales y hay cantidad de influenciadores comportándose como controladores de demonios, y como que me hace ruido esto de encarnar lo que es el demonio, sus cualidades y sus defectos, y del otro lado escuchar tanta gente que dice tengo atado a tal demonio o trabajo con tal demonio y él hace lo que yo le digo. ¿Qué opinas al respecto de eso? Si le pudieran ver la carita a este hombre, se reirían. La pregunta en sí, ¿cuál es? ¿Qué opinas al respecto de estas personas comunes y corrientes que no sabemos si son coronados o no coronados? Al respecto de que dicen yo ato al demonio o el Ah, demonio trabaja para mí, sí, sí, no, eso no sucede. ni siendo coronado ni no Ni coronado. siendo coronado, ni siendo no coronado. En mi dogma en particular es el tema de la coronación, no es un tema de ego, sino de función, es una responsabilidad, no un orgullo para publicar en redes. Uno, digamos que entiendo yo que la coronación, al encarnar las cualidades y defectos del demonio, uno pasa a ser como un siervo. Sí, en cierta forma. No hablaría de servidumbre, sino de simbiosis más bien, porque para servidumbre nos hubiéramos quedado con Dios, ¿no? Nunca mejor dicho. Bien, Pero sí es una relación simbiótica. en donde uno y otro se necesitan para crecer. Sí, ellos no necesitan crecer, pero sí necesitan una manifestación de ellos acá. Porque el cristianismo lo ha tomado en gran mayoría. Sí. Claro, entonces bien, te pregunto, con todas las experiencias que has tenido dentro de eh, la pregunta del millón, la que todos quieren saber, y te la hago más que nada porque sé que el morbo de la gente así le gusta y lo quiere. Los sacrificios en la demonología, ¿qué son? ¿Existen los sacrificios humanos? ¿Existen? ¿Son necesarios, por ejemplo, los sacrificios humanos? ¿O son necesarios los sacrificios de animales? ¿O los sacrificios incluso simbólicos? Como por ejemplo, una persona que dice, bueno, si tal demonio me da tal cosa, yo dejo de fumar, por ejemplo. O yo dejo de beber. O yo dejo algo que a esa persona le gusta para conseguir otra cosa. ¿Existe eso? ¿Cómo se maneja eso? Yo pienso que es más valioso prometer y cumplir que vas a dejar de fumar que ofrecer un ser humano en sacrificio. Sí existen los tres ejemplos mencionados, pero en términos de valor neto, cash, es más valioso hacer una promesa importante y cumplirla que matar a una persona. Y más lo que esté incluido un vicio o algo que realmente nos gusta. ¿Se entiende? Sí, algo a lo que tenemos apego. Entonces, ¿qué pasa por la mente de esas personas que dicen que sacrifican humanos o animales porque el demonio o el diablo se los pidió? ¿Qué es eso? Vamos a separar el sacrificio humano del sacrificio animal, que eso después lo vemos. Yo pienso que es una estupidez. A veces, y pasa mucho en el culto demonológico, en cualquiera de sus ramas podría apostar que pasa, que siempre llega gente que piensa que esto se trata de eso, de ser loquitos, de ir contra el sistema, de hacer lo que el resto no hace, simplemente ser diferente, y no es así. Yo pienso que así como las religiones de mano derecha han tomado todo lo vinculado a los demonios para lo peor, esta gente adoptó ese concepto y lo llevó al extremo. Y creo que también se mezclará un poco algo de descontrol
con el tema de lo que decías, de encarnar las virtudes y cualidades de, de ese demonio, y como que sienten que necesitan hacer semejante parafernalia o semejante locura para, digamos, garantizar una fuerza. Sí, la mucha ficción también tuvo su repercusión en eso, porque en la ficción se retrata al demonio como un ser sumamente malévolo que realiza masacres, por ejemplo. Y hay gente que llega con esa idea, y con la idea de solo existe el bien y el mal. Si el bien, entre comillas Dios, rechaza lo que yo hago, me voy con los otros. Y no es tan así. No, de alguna manera también los ángeles caídos, entiéndanse, demonios que fueron creaciones de Dios y se revelan justamente, o sea, cuestionan las funciones de Dios y el por qué ellos no podían ser como Él, por una cuestión también de que había un conocimiento superior, tanto como el que Dios tenía, ¿se entiende? Entonces, eh, muchas veces a mí me hace mucho ruido cuando las personas dicen yo soy Dios o yo soy tal deidad, porque creo que se malinterpreta eso de que venimos de tal cosa, y venir de algo no significa que uno sea eso, ¿se Exacto. entiende? Y creo que por ahí va un poco todo este delirio místico que se está produciendo en los últimos años y que se ha terminado de ir al hueso con el tema de las redes sociales. Bien, con toda esta locura de los últimos tiempos, ¿alguna vez pasaste una situación que se te salió de control o que te provocó un miedo real relacionado con la demonología? ¿Algún evento espiritual que hayas dicho, dejo esto porque me hizo temblar las patitas y no lo vuelvo a hacer? No. En sí, un evento traumático de miedo no. Es más, yo pienso que es más probable en un ambiente controlado tener una instancia de miedo dentro de un colegio católico que dentro del dogma que practico. Sí, irónicamente, ¿no? Aunque creo que muchos de los errores humanos en los diferentes dogmas, sean estos canónicos o canónicos, van más que nada con la esencia del ser humano en sí que de la propia